A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad, en esta conferencia que forma parte del programa que ha planteado el Ayuntamiento de Zapopan, denominado Zapopan 2030, en el cual hemos inaugurado una exposición que está en el una ruta de una visión estratégica territorial, lo que quisiéramos que pasara en Zapopan en los próximos años, cómo nos imaginamos Zapopan el 2030, y básicamente es un documento gráfico que esperemos se convierta en el inicio de un diálogo que esperemos en los próximos meses ir consolidando y que después se convierta en una hoja de ruta para los próximos años. Junto con esta exposición y con este ejercicio 2030 hemos hecho una charlas están ocurriendo en las noches, las dos anteriores han sido en el Palacio Municipal. Agradecemos al MAS que nos reciba y que nos permita que la charla del día de hoy sea en este acogedor lugar, que es el auditorio de nuestro Museo de Arte de Zapopan. Y todo esto ocurre simultáneamente con una reunión de expertos que lleva a cabo la Agencia para Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, ONU Habitat, en donde una veintena de expertos de 10 países están reunidos para dialogar acerca del futuro de las ciudades, particularmente en temas de densificación. Y estos expertos en esta reunión interna que hace ONU Habitat en nuestro municipio comparten y salen un poco de las paredes del espacio de ONU Habitat para dialogar, para charlar, para involucrarse en este tipo de ejercicios. Me da mucho gusto esta tarde, primero que estén todos aquí. Le agradezco a todos los ciudadanos, académicos, funcionarios del municipio de Zapopan, regidores, distintos miembros de consejos ciudadanos, de muchas estructuras que le han ido dando soporte a la construcción de un diálogo y de una esperanza hacia la ciudad que queremos. Y en ese sentido, ante un público tan interesante e interesado en estos temas como el que nos acompaña, pues presentar a nuestro conferencista y al relator de la conferencia, pues me da mucho gusto porque son dos personas que desde hace mucho tiempo los hemos seguido, los hemos visto, los hemos oído y los hemos leído. El conferencista, como seguramente ustedes saben, es Domenico de Siena. Domenico de Siena también es conocido para quienes nos movemos en las redes como Urbano Humano, mucho más conocido que sea como Urbano Humano, todo un personaje en las redes, porque ha puesto el tema de la ciudadanía, del espacio público, de todo este tipo de discusiones en la red, y además en un trabajo muy interesante entre el mundo de habla española y de habla inglesa, ahora desde Londres. Antes estuvo en España, es italiano, es arquitecto, es urbanista, es investigador, estudia y desarrolla sistemas que conectan al mundo de la arquitectura y el urbanismo con el mundo de la comunicación y con las nuevas tecnologías. Ha propuesto el término de ciudad híbrida como un modelo de ciudad basado en un ecosistema tecnológico, social. Otra de sus líneas de trabajo es el proyecto Team Commons, una plataforma de pensamiento abierta desde los comunes y desde la sociedad como un mecanismo de cambio. Decía que actualmente vive en Londres, pero también vive en los Twitter y Facebook de muchos de nosotros durante mucho tiempo. Domenico, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y hemos invitado para comentar esta charla que tiene que ver con la metodología que hemos planteado a Elkin Velázquez. Elkin Velázquez es el director regional para ONU Habitat. Él es administrador público. Además es doctorado en geografía, especializado en política y ordenamiento territorial. Todo esto lo estudió en Francia, en la Universidad de Grenoble. Es docente investigador en el Centro de Investigación sobre Dinámica Social en Bogotá. Es investigador del Centro de Gestión, Sociedades, Territorios y Riesgos de la Universidad de Montpellier. Y bueno, particularmente es un gran experto en los temas urbanos, metropolitanos, hoy con la enorme encomienda de llevar estas discusiones de las ciudades y las regiones en una zona tan interesante y compleja como es América Latina. Y además es quien encabeza y quien dirige el proyecto del convenio que hemos firmado el municipio de Zapopan con ONU Habitat, desde donde estamos trabajando juntos para
poder desarrollar una estrategia más adecuada. Por lo tanto, bueno, tenemos un panel de primera para la conferencia de esta tarde-noche. La mecánica será: primero dará su conferencia Doménico, después hará los comentarios Elkin Velázquez y después pues se abrirá el diálogo a todo el público, asumiendo que en el fondo el formato es de auditorio, pero queremos que esté inserto dentro de la idea de charlas. Por lo tanto, el diálogo, la puesta en común es el gran objetivo de estos ejercicios. Bienvenidos nuevamente todos. Muchas gracias. Bueno, antes de todo, de verdad, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con vosotros. Con algunos de vosotros, igual nos hemos también intercambiado algunas conversaciones por la esfera digital y a lo mejor ahora tenemos la posibilidad de conocernos en persona. Mi charla, bueno, como título veis, voy a hablar de innovación urbana, ciudadanía prosumer, inteligencia colectiva y laboratorios ciudadanos. Vamos a ver un poco de concretizar un poco más sobre esto, pero antes me gustaría aclarar que en el fondo de lo que estamos hablando es de las personas. Durante mi charla diré un montón de obviedades, pero en los tiempos que corren las obviedades son muy importantes y entonces creo que no está mal decirlas. Entonces, una obviedad es que cuando hablamos de ciudades estamos hablando sobre todo de personas y a menudo se nos olvida. Y hablando de personas, lo que yo quiero compartir con vosotros hoy es, digamos, la posibilidad de un cambio de actitud que la ciudadanía creo que está empezando a desarrollar cada vez más en las diferentes regiones del mundo. Claramente hay procesos muy diferentes. Europa es diferente de Latinoamérica, pero digamos que creo que hay elementos que compartimos y que en el fondo solo se diferencian por una escala de tiempo que además con las nuevas tecnologías se reducen cada vez más. Entonces, por supuesto, mis reflexiones tienen mucho que ver con lo que yo he vivido en Europa, pero estoy convencido que muchas de las cosas que os cuento tienen que ver también con cosas que están ocurriendo en Latinoamérica y que pueden ocurrir en los próximos años. Seguramente en formas diferentes, pero estoy convencido que pueden ocurrir. Una de ellas es un poco esta, ¿no? También os voy como comentando algunos conceptos que me parecen clave para entender cómo está cambiando la manera que tenemos de habitar los territorios, y una es esta, el prosumer, ¿no? El presumidor, aquella persona que es consumidor y productor al mismo tiempo, ¿no? Otro elemento básico de nuestra contemporaneidad es la hibridación físico-digital. Es decir, que nuestras realidades, nuestras propias identidades se componen ya de dos facetas. Una es la presencial y la otra es la digital. Y la realidad no se compone solo de una de ellas, sino de las dos juntas, ¿no? Entonces, creo que a la hora de analizar cualquier territorio, tenemos que tener en cuenta esa característica. Y esta hibridación afecta directamente también a la creación de la identidad local de un territorio. Aquí os quiero traer un ejemplo divertido para que la charla sea también un poco más amena, si no parece que voy aquí lanzando conceptos y conceptos. Quiero empezar la conferencia con este ejemplo para que podamos entender un poco más cuál es la trascendencia de lo digital dentro de la dimensión presencial, ¿no? Pues aquí pues, tenéis la imagen de esta señora que subió un vídeo a YouTube en el que básicamente enseña a hacer un tipo de pasta que se hace en el sur de Italia, que se llama le orecchiette. Es específico de esa zona y es una pasta que digamos, hay que hacerla a mano para que realmente esté buena, ¿no? El caso es que
unos amigos que tengo en París se dedican a organizar talleres para que la gente pueda aprender a hacer pasta artesanal, ¿no? Y ellos aprendieron a hacer orecchiette a través de este vídeo en YouTube. Entonces ya estamos viendo como realmente hay un intercambio de conocimiento que trasciende el espacio. Esto ya no es nada nuevo. Lo que es importante, lo que es nuevo es que lo que ha pasado después. Es decir, que el verano pasado hicimos un viaje con mis amigos en el sur de Italia y pasamos por la ciudad donde vive esta señora, que se llama Bari. Entonces, cuando fuimos a esta ciudad, al primer lugar al que fuimos fue a esta calle que veis en el fondo, porque en el vídeo en el fondo la señora también cuenta que ellas hacen la pasta en esa misma calle. Y entonces nosotros, cuando fuimos a Bari, fuimos directamente a buscar esa calle para ver si conectábamos con esta señora, ¿no? Pues la encontramos, efectivamente, hablamos con ellas, fue un encuentro también así entrañable porque realmente mis amigos estaban muy agradecidos de haber aprendido a hacer pasta con ella, ¿no? Y ella también como que estaba agradecida por eso, ¿no? Pero el tema fundamental es que en este pequeño ejemplo podemos ver cómo se ha desplazado la idea que tenemos de la identidad local de un espacio. En nuestro movimiento, como turistas o como viajeros en el espacio, en este caso una información digital ha sido determinante para definir una identidad de un espacio muy concreto que es una calle en una ciudad. Y la identidad, los caracteres de esa calle han sido definidos por una señora que ha subido a YouTube un vídeo. Es decir, que estamos viendo cómo directamente los ciudadanos podemos ser protagonistas de la construcción de una identidad local, ¿no? A través, en este caso, el uso de la dimensión digital. Y esto es importante porque cuando hablamos de identidad local, en el fondo lo que está ocurriendo es que los ciudadanos somos cada vez menos protagonistas de la construcción de esa identidad local. Realmente en muchos casos es casi un legado que recibimos casi históricamente, ¿no? Como un status quo, algo que ya existe, una realidad a la que nosotros nos sumamos, ¿no? La identidad de un barrio, de una ciudad, es algo a la que nosotros pertenecemos, pero que nosotros, digamos, no construimos. Y eso, desde mi punto de vista, es muy peligroso. Es uno de los elementos que ha generado una desconexión entre nuestra relación con el territorio que habitamos. Y llegamos a otro tema que para mí es fundamental, que es el habitar local, o podríamos también hablar de la dimensión local. Es decir, que nuestra contemporaneidad es claramente una dimensión que constantemente está juntando nuestra realidad local, es decir, el entorno más próximo, que está hecho, digamos, por las relaciones sociales que tenemos, es decir, las personas que nos rodean, pero al mismo tiempo de la realidad física que vivo, ¿no? Mi barrio, mi calle, mi ciudad. Pero al mismo tiempo, mucho de lo que yo vivo, mi experiencia en ese espacio muy concreto que es mi ciudad, tiene que ver con agentes, con dinámicas y también con personas, relaciones, quiero decir, que están muy lejos de mi ciudad. Entonces, el tema de la globalización de las ciudades no es nada nuevo, ya digamos en los años 90 Saskia Sassen ya nos hablaba de ello, pero aquí estamos hablando de local, no de global, ¿no? Es decir, que lo que está ocurriendo es que nos damos cuenta que la dimensión local vuelve a aparecer cada vez más fuerte, ¿no? Es decir, que esa dimensión global en que cualquier lugar daba igual, porque en el fondo al estar todos conectados, lo importante simplemente era conseguir esa conexión, estés donde estés, ¿no? Ahora nos damos cuenta que el lugar sí importa y que para conseguir un lugar de calidad, lo que sí tengo que tener en cuenta es esa capacidad de conexión con lo global, pero en ningún momento separar las dos cosas. En este sentido, a mí me gusta hablar de un poco que puede ser un poco provocador, pero de la vuelta de realidad. Digamos que en mis investigaciones, trabajando la relación que existe entre la esfera digital y la esfera presencial, trato de demostrar que lo digital no es una huida hacia otra realidad más interesante
o más bonita, sino que es realmente un espacio que forma parte, como hemos ya dicho, de la realidad, pero que además está aportando valor al espacio y al territorio que habitamos. Mi perspectiva, mi visión es que en realidad la dimensión digital nos está favoreciendo una sorta de vuelta a la realidad. Lo voy a tratar de explicar muy rápidamente. Es decir, que en el fondo nuestras relaciones, digamos, nuestro modelo social económico, haciendo un resumen muy rápido desde la revolución industrial, ha favorecido un modelo de vida que está basado en la estructuración por grupos y digamos con una clara pertenencia a un grupo social, a un grupo político, a una religión o cualquier otro tipo de grupo, una asociación, un equipo de fútbol, una profesión, etcétera, 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 ¿no? Y esto porque el mismo modelo económico, debido a la industrialización, se basaba en la producción de masas, es decir, todo el sistema está basado en agrupaciones de masas. Y esto ha trascendido también en nuestro estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo nuestras relaciones humanas, digamos, quitando unas pocas que tienen que ver con nuestra familia y nuestras amistades, casi todo el resto se basa en un modelo que es el modelo de Delega, es un modelo de especialización, es un modelo que no está basado en una conexión real con las personas y el espacio que esas personas habitan. Parece un poco un concepto filosófico, pero realmente es muy sencillo y se puede entender con una cosa muy clara, que es algo que, por ejemplo, estamos viviendo en España, donde he vivido yo muchos años, 10 años, donde los arquitectos, por ejemplo, están ahora mismo huyendo del país, buscando trabajo en otros países, ¿no? Quizá muchos también estén aquí en México. Eso es un ejemplo muy claro de cómo nosotros hemos entendido nuestra propia identidad, basada básicamente en nuestra profesión y sacrificando casi radicalmente todo el resto, ¿no? Es decir, que yo como persona me identifico como arquitecto y en el momento en que no tengo trabajo como arquitecto en España, para reafirmar mi identidad de arquitecto voy a buscar ese trabajo donde sea, ¿no? Puede ser en China, puede ser en India, puede ser en México, pero en esa ecuación vital no estoy teniendo en cuenta el espacio que he vivido, que he habitado, ¿no? que es mi ciudad, que es la gente con la que yo me he relacionado, ¿no? Yo mismo he vivido en diferentes ciudades, he ido construyendo relaciones sociales con diferentes personas. En cada ciudad he ido persiguiendo mis intereses profesionales, ¿no? Y gracias a las nuevas tecnologías, digamos que de alguna manera he tenido una especie de ilusión de mantener contactos con esas personas. Es una ilusión real, porque sigo manteniendo contacto con esas personas, pero lo que quiero subrayar es que esa relación que construyo digitalmente se hace real porque yo asocio a esa relación digital un intento, una serie de prácticas que, digamos, me hacen mover cada vez más e intentar verles físicamente, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir con esto es que poco a poco nos damos cuenta que nuestro estilo de vida se ha desligado del territorio que habitamos, porque también los modelos económicos que hemos adoptado en muchos casos están desarraigados con el territorio. Entonces yo, por ejemplo, si trabajo en una gran empresa, de hecho las ciudades cada vez más lo intentan, ¿no? Atraer grandes empresas que se sitúen en su propio territorio, ¿no? Pero realmente muchas empresas se pueden situar casi, bueno, dependiendo de las características de las ciudades, pero en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Y entonces las ciudades pelean para tirar esas empresas. Entonces los trabajadores que trabajan en esa empresa realmente trabajarán, por ejemplo, pongamos que sea el caso de Zapopan, en una empresa de Zapopan que quizá antes estaba casi pensando de situarse quizá en Berlín. Entonces realmente estamos viendo como nuestra relación vital con el espacio es casi irrisoria. Realmente lo que es importante, a lo que hemos dado mucha atención, es a esa identidad profesional asociada a un modelo económico industrial, ¿no? Lo que pasa es que es un modelo que estamos superando, es un modelo que
Tengo la diapositiva más adelante, pero os lo comento ahora. Lo estamos superando con un concepto que para mí es fascinante, que es el concepto de la multipertenencia. Ya os había avisado que además de banalidades os iría soltando conceptos y espero que esos conceptos os gusten. Pero el concepto de la multipertenencia es básico para entender digamos, el mundo que viene. Os comentaba que antes nosotros nos asociábamos en grandes grupos y toda la sociedad está estructurada en esta idea de grandes grupos, de manera que cada grupo luego tiene sus representantes y la sociedad se organiza confiando en esos representantes, ¿no? Los sindicatos, los partidos, para hacer algunos ejemplos. Pero, ¿qué pasa cuando no es tan fácil definir una profesión? Como por ejemplo es mi caso. Yo no sabría deciros qué soy. Puedo ser un urbanista, puedo ser un investigador, puedo ser un consultor, puedo ser un desarrollador de proyectos, de comunidades, un montón de cosas. Entonces, ¿quién sería mi representante como sindicato? Es muy difícil. Realmente, a mí lo que me define es la multipertenencia. Me siento arquitecto, me siento urbanista, me siento sociólogo, me siento investigador. Según donde esté y según el momento de mi vida, puedo asociarme a cualquiera de esos grupos, ¿no? Lo importante de la multipertenencia es que nos acostumbra a la idea de pertenecer a diferentes cosas no excluyentes. Quizá aquí es un poco provocador también decirlo, pero yo no me extrañaría que en Europa seguro va a ocurrir, no sé aquí cuándo, pero la multipertenencia, por ejemplo, ocurrirá en temas de partidos. Ahora mismo nosotros si quizá nos identificamos en ningún partido o nos identificamos en uno, ¿no? En el futuro nos identificaremos en más partidos a la vez. A nivel profesional ya os lo he contado, ¿no? Es decir, es difícil definir cada uno de nosotros qué es exactamente y con quién se tiene que, digamos, juntar para conseguir una representación, ¿no? Entonces la multipertenencia es fundamental porque a raíz de lo que os comentaba al principio, es básico para entender cómo nacen nuevos modelos de ciudadanía. Porque desafortunadamente en ese modelo, digamos, tan estructurado, donde nos hemos acostumbrado a la délega, donde siempre hay un responsable o debería haber un responsable, es lo que pensamos, que se tiene que encargar de arreglar las calles, de arreglar las plazas, nosotros siempre nos posicionamos en una postura, digamos, pasiva o buscando esos representantes que tienen que pelear para nosotros para conseguir lo que necesitamos. Lo que ocurre con ese cambio de perspectiva, de actitud, cuando empezamos a experimentar esa idea de la multipertenencia, que por supuesto cuando lo experimentamos no tenemos en nuestra cabeza la palabra multipertenencia, ¿no? Pero sí lo que ocurre es algo que yo he vivido personalmente en Madrid, es que los ciudadanos se empiezan a autoorganizar para transformar directamente el barrio en el que están habitando, ¿no? El barrio, la calle, quieren mejorar algo que el ayuntamiento no está cuidando y se dan cuenta que el elemento más valioso que tienen a su alrededor son los demás ciudadanos. Es decir, aquellos ciudadanos con los que no queremos nada que ver, hasta ahora no hemos tenido nada que ver con ellos, siempre hemos de alguna manera incluso huido de los vecinos, ¿no? Que igual son problemáticos. De repente nos damos cuenta que son nuestros aliados y cuando nos juntamos con ellos no lo hacemos en virtud de una agrupación, alguna vez más política, una agrupación de intereses a defender, de un lobby, lo que sea, ¿no? Lo hacemos porque queremos mejorar directamente nuestra calle, ¿no? Entonces, en todo esto también, quien me conoce sabe que trabajo mucho el tema también de las nuevas tecnologías y como os he comentado antes, digamos, es muy relevante para mí entender la contemporaneidad, entendiendo que tenemos una doble faceta, ¿no? Digital y presencial, ¿no? Pero esencialmente, ¿por qué tanto interés en la tecnología, ¿no? En realidad hay muchas facetas y muchas razones que podríamos tener en cuenta, pero una muy clave para mí es que nos está permitiendo experimentar con una mayor velocidad procesos de colaboración y de intercambio de información que de alguna manera consiguen resultados
que nos educan más rápidamente a los beneficios de la colaboración. Entonces, por eso que siempre cuando me preguntan, pero ¿qué pasa si de repente Internet desaparece, ¿no? ¿Nos volvemos todos monos? Es la pregunta que me hacen a menudo, ¿no? Pues yo creo que no, que en el fondo lo que estamos experimentando es un proceso de educación y la tecnología simplemente favorece y acelera esa educación hacia modelos más abiertos y colaborativos. Y luego otro elemento que quería traer como ejemplo es el que se llama el Internet de las cosas, un poco para entender que Internet no es simplemente algo que tiene que ver con la información digital, sino que realmente lo que estamos construyendo también es un Internet de las cosas, es decir, que realmente las informaciones ya no las intercambian solo las personas, sino que ya los objetos intercambian información, ¿no? Esto se asocia mucho a la idea de la Smart City, que puede tener una visión muy estéril, un poco así, digamos, muy basada en esa exaltación de la potencialidad de la tecnología. Yo prefiero hablar más bien de este concepto de Sentient City, donde, digamos, se introduce más la componente social en ese uso de la tecnología, ¿no? Como una herramienta, no como un objetivo, ¿no? En ese tema también habréis oído hablar del Big Data, ¿no? De que en el fondo, con ese intercambio de información, con esa esfera digital, lo que estamos consiguiendo es un acceso a una grande cantidad de información, ¿no? Y además, con la capacidad computacional que tenemos, podemos analizar esa información y conseguir no solamente datos útiles para mejorar las ciudades, sino también proporcionar a raíz de esos datos servicios más eficientes. Pero lo que a mí me interesa, una vez más, porque es lo que os he puesto como primera diapositiva, son las personas. Porque ahora mismo cuando se habla de Big Data, una vez más, se habla mucho de empresas, se habla mucho de servicios y nos olvidamos de las personas. Entonces, yo estoy colaborando con este proyecto que se llama Human Ecosystems, que básicamente lo que trata de hacer es trasladar esa idea del Big Data, del análisis de datos, a lo que realmente interesa a las personas. Es decir, es un sistema que digamos, trata de analizar la información que los ciudadanos intercambiamos en las redes sociales para luego georreferenciando esa información, tratando de ver realmente cuál es el interés, cuáles son los temas que interesan a las personas y luego referenciar esos intereses en un lugar muy concreto, ¿no? Y la idea de este proyecto es que a raíz de ese análisis podamos generar puentes de conexión con la administración pública, es decir, que ahí es el nodo también muy interesante, lo repetiré si me da tiempo más veces en esta charla. La nueva frontera, que está cada vez más clara, es una relación cada vez más colaborativa y dialogante entre la ciudadanía y la administración local, ¿no? Comentaba también antes con algunos de vosotros que lo que a mí me parece muy interesante de lo que está ocurriendo, en lo que yo he vivido en España, es que lo que antes llamábamos de alguna manera una ciudadanía contestataria, alternativa, radical, se vuelve cada vez más una ciudadanía activa, que ya, digamos, ha dejado, quizá también gracias a la crisis, ha dejado de lado ese posicionamiento, digamos, como alternativo para pasar directamente a la construcción de algo que sea útil para cambiar la sociedad junto con los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto lo comento porque es importante la apertura hacia un nuevo espacio de diálogo, porque esa ciudadanía ya no se pone, digamos, en esa posición antagonista a la administración pública, ¿no? Sino que es cada vez más dialogante, busca espacios de diálogo con la ciudadanía. Entonces, esto digamos que también podría ser una plataforma que favorece ese diálogo, ¿no? Ofreciendo a la administración pública ya la posibilidad de dar sus primeros pasos, ¿no? Porque digamos, esos primeros pasos se pueden dar desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde la ciudadanía y desde la administración pública, ¿no? En ese sentido, me gustaría citar un ejemplo muy potente que está desarrollando la ciudad de Bolonia, en Italia, que ha desarrollado un código de comportamiento de la administración pública hacia la ciudadanía activa. Es muy interesante porque se han dado cuenta que existe esa ciudadanía activa, que quiere hacer cosas con la ciudad, pero es una ciudadanía que, como comentaba antes, es
una ciudadanía que no se asocia en grupos, es decir, no genera lobbies, no genera asociaciones, no genera asociaciones de vecinos, sino que simplemente se agrupa para mejorar la ciudad. Entonces no tiene una organización formal. Y eso es clave, porque la administración pública difícilmente es capaz de dialogar con una entidad que no está reconocida formalmente, ¿no? O jurídicamente. Y la ciudad de Bolonia ha ya redactado un código que promueve la relación de la administración pública directamente con esas ciudadanías informales que no están organizadas en estructuras jurídicas. Y está generando como una oficina que simplifica digamos, la conexión con la ciudadanía y que de alguna manera apoya cualquier tipo de proyecto que la ciudadanía quiera proponer para transformar su entorno más próximo. En este sentido, otro concepto que lanzo sobre la mesa es el ambient awareness, que es básicamente la capacidad de tener digamos, sensibilidad al entorno de alguna manera, ¿no? Y parece también aquí una cosa como muy abstracta, pero realmente de lo que estoy hablando es de lo que antes vivíamos en los barrios, cuando en el fondo nosotros, teniendo raíces en ese mismo barrio, porque vivíamos ahí desde muchos años, en el fondo teníamos relaciones con los vecinos que nos daban ese monitor, que nos daban esa capacidad de entender qué es lo que nos estaba pasando alrededor, ¿no? Es decir, el humor, casi entender el humor de nuestros vecinos, ¿no? Si están felices, si no, si ha pasado algo muy malo o algo muy bueno, ¿no? Y eso es algo que hemos perdido por muchas razones, pero eso básicamente es el ambient awareness, tener esa sensibilidad al entorno que habitamos, saber qué es lo que les preocupa a los demás. Y eso, digamos, es diferente de leer las noticias, para explicarme muy bien, ¿no? No es simplemente tener la noticia o la información, es tener esa sensibilidad al entorno, es formar parte de ello, ¿no? Y eso es fundamental también para entender cómo generar ese espacio de colaboración entre ciudadanía y administración pública. Voy a tratar de explicarme mejor. Una cosa que tenemos clara es que la ciudadanía habla un lenguaje diferente de la administración pública. Afortunadamente, en los últimos años, la administración pública ha entendido que tiene ese problema e intenta acercarse a la ciudadanía. Pero un elemento básico que no consigue es exactamente esto, es decir, no tiene ambient awareness, no tiene una sensibilidad clara, que es algo como muy humano, a lo que está ocurriendo en un territorio. Y cuando se acerca, lo hace desde una perspectiva que es la que realmente comentaba al principio, que es esa idea de la representatividad y de los grupos y de la pertenencia, no de la multipertenencia. Es decir, que un técnico de un ayuntamiento puede acercarse a un grupo ciudadano desde una perspectiva como muy clara, que es la de técnico de ayuntamiento, olvidándose de su condición humana, por ejemplo. Y desde la administración pública, también cuando se organizan ese tipo de conexiones, realmente el toque, para decir de alguna manera, que se le da a esa organización es muy poco humano, porque estamos hablando de tareas, ¿no? Estamos hablando de proyectos, de procesos, y no estamos entendiendo que realmente esa idea de la multipertenencia, perdonadme si insisto, ¿no? Somos personas y entonces cuando entendemos eso, podemos entender también la importancia de ser más sensible al entorno, realmente captar lo que está ocurriendo, ¿no? En ese sentido también lo comento porque la tecnología nos ayuda en ese sentido. El proyecto que os comentaba antes de ese análisis de datos para entender, escuchar a los ciudadanos lo que dicen y que sea el primer paso que haga la administración pública, sirve para eso, ¿no? Intentar experimentar nuevas plataformas, nuevos espacios para que la administración pública pueda tener una mayor sensibilidad en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, insisto en que todo lo que intercambiamos en las redes sociales, todas las tonterías son importantes. Luego en el debate lo podemos también comentar, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero las redes sociales
nos hacen perder el tiempo. En el fondo, toda la información que me llega por el Twitter y el Facebook, la mayoría son chorradas, para decirlo claramente, ¿no? Depende siempre qué es lo que estamos analizando y qué es lo que más nos interesa, ¿no? Y en ese sentido, quería también hablaros de la idea del ambient learning, es decir, de cómo generar entornos de aprendizaje, entendiendo que la ciudad misma es un espacio para aprender. Una vez más, estamos hablando de un cambio enorme de paradigma, pasar de esa ciudad, digamos, después de la revolución industrial, en que cada uno tiene su papel muy claro, a una ciudad donde, como os comentaba, somos prosumidores, donde nuestra profesión es una hibridación de muchas cosas y donde nuestra actividad económica se mezcla no solamente con una profesión, sino, por ejemplo, con el denominado, por ejemplo, consumo colaborativo, que no sé si habéis oído, transforma algunas de nuestras actividades cotidianas en una actividad económica real, ¿no? Como puede ser compartir mi cuarto, mi coche o mi taladro, mi taladro. Entonces, bueno, en ese paradigma cambia también esa idea de asociar a cada espacio una función muy concreta y también asociar a cada espacio una actitud muy concreta de cada uno de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a tener muy claro cómo posicionarnos como personas en cada espacio, ¿no? En ese espacio soy productor, en ese espacio soy consumidor. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo no sé muy bien. Yo soy el productor y vosotros los consumidores, y habrá más interacción, lo veremos luego al final con las preguntas, pero de eso se trata, ¿no? Es decir, que nosotros estamos acostumbrados que cada espacio tiene sus reglas y nosotros digamos que no la aceptamos muy claramente esas reglas. Y entonces un caso muy concreto es la idea de aprender, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Entonces vamos a las universidades, ahí es donde se produce el conocimiento y ahí es donde tengo que ir para construir además mi futuro, ¿no? Pero digamos que la capacidad que tenemos de construir entornos de aprendizaje hoy en día es mucho más amplia, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de Internet, de que nosotros podemos construir acceso a información relevante a través de Internet, pero sobre todo a través de las relaciones con personas. Y por eso insisto en la idea de un ambiente, un entorno, que es algo que tienes que construir con intención, ¿no? No se trata simplemente de abrir el Facebook y recibir toda la información que el Facebook te da, sino que es esa capacidad de entender que las personas, eso lo decía Pierre Levy, cuando ya en 1994 nos hablaba de la inteligencia colectiva y de cómo Internet fomentaría esa inteligencia colectiva, ¿no? Y él hablaba de la sociedad del conocimiento, que luego, claro, luego con Castells y todos los demás se ha ido desarrollando cada vez más. Pero es importante entender que cada persona es un depósito de conocimiento, ¿no? Entonces nosotros con Internet tenemos una capacidad de acceso a las personas mucho mayor, pero esa construcción relacional la tenemos que construir con intención. Eso también lo comento para hablaros de un proyecto que estamos desarrollando en Madrid, que se llama Ciudad Escuela. Lo podéis visitar en la página ciudadescuela.org, que básicamente conecta muchas de las cosas que ya os he comentado hasta ahora. Básicamente partimos de la idea de que la ciudad es un entorno de aprendizaje, que si nosotros queremos dejar de ser usuarios de la ciudad y volver a ser protagonistas de la construcción de la identidad de nuestros barrios, de nuestras ciudades, en el fondo lo que tenemos que hacer es formar parte de procesos de aprendizaje. Es decir, en el momento en que yo en mi ciudad dejo de aprender, algo está fallando, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo lo uso también como un parámetro de medida digamos, con mis colaboraciones profesionales. Cuando yo estoy colaborando con una persona y dejo de aprender colaborando con esa persona, algo está fallando, ¿no? Y eso es importante porque estoy hablando de colaborar, no de una relación jerárquica en la que tú tienes que
hacer un trabajo que te dicen desde arriba, ¿no? La colaboración es peer-to-peer y entonces funciona cuando hay un intercambio. Cuando hay un intercambio normalmente hay aprendizaje, es casi automático. No me atrevería a decir que es científico, pero casi, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudadanos prosumer, de ciudadanía prosumer, de ciudadanos que son activos en la ciudad, necesariamente son ciudadanos que aprenden en el espacio urbano, ¿no? Y un elemento importante de ese proceso de aprendizaje urbano es que es un aprendizaje colectivo. Es decir, que es un aprendizaje que necesariamente hago gracias a otras personas. Entonces nosotros, digamos, juntando todos esos conceptos, hemos generado este proyecto, que es una plataforma que lo que hace es, hemos seleccionado una serie de temas que nos parecen importantes y que de alguna manera, digamos, evidencian de qué forma los ciudadanos están construyendo ciudad, los ciudadanos directamente, ¿no? Y la plataforma de alguna manera genera unos recorridos de aprendizaje, ¿no? Para que la gente conozca esos procesos y de ellos aprenda. Pero la manera que proponemos para que la gente aprenda es haciendo. Es decir, tiene una infraestructura que se basa en los badges, una tecnología desarrollada por Mozilla, de la que oiréis hablar mucho y mucho en los próximos años, porque está cambiando la idea de cómo estructuramos también nuestro currícula universitario, ¿no? Entonces, esta es una manera, una tecnología de poder certificar los conocimientos y los achievements que nosotros desarrollamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces nosotros, lo veréis en la página web, ofrecemos ese reconocimiento, ese certificado a las personas que demuestren haber participado a una serie de actividades que nosotros proponemos. Para entendernos, si nosotros estamos hablando de que, digamos, aprendas a colaborar con tus vecinos para gestionar un espacio público urbano, no te vamos a contar solo la historia y darte un texto para leer. Lo que te proponemos es que participes directamente en una asamblea de gestión urbana de tu barrio, ¿no? Y nosotros lo hemos detectado ya, le ponemos en contacto y te decimos, mira, vete allí, ahí conoces a las personas, aprendes, generas relaciones y en el fondo estás generando ciudadanía, ¿no? Entonces esas personas que ya, como os he comentado antes, han dejado atrás esa idea de ser radicales y de ser alternativos, en el fondo lo que están haciendo realmente es intercambiar conocimiento y transformar la ciudad. Entonces, es una plataforma, yo creo, muy, muy potente porque mezcla muchas cosas. En el fondo, es una plataforma que fomenta la creación y el nacimiento de ciudadanías emergentes, ciudadanías más activas. Fomenta también una cosa muy, muy importante, que es aprender a colaborar con los demás, porque no estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados en muchos casos a trabajar bajo una jerarquía, pero no estamos acostumbrados a autoorganizarnos y echar adelante proyectos de una forma mucho más horizontal, ¿no? En ese sentido también es interesante tener en cuenta cómo nosotros podemos jugar con las ciudades. Entonces, un ejemplo que veis aquí es de una aplicación que también es muy divertida, que es para ciclistas, y entonces básicamente genera una especie de batalla para que los miembros de la comunidad que usan esa aplicación puedan conquistar calles, ¿no? Básicamente, cuanto más pases por una calle, digamos, más probabilidades tienes de ser de alguna manera el dueño de esa calle, ¿no? O de ganar puntos a través de esa calle, ¿no? Bueno, luego la manera de jugar con la ciudad puede ser diferente. Este es otro proyecto que estoy desarrollando, que es la idea de reutilizar las cabinas telefónicas como un punto catalizador de muchas cosas, como puede ser videojuegos urbanos, es decir, aprovechando el hecho de que la cabina se encuentra exactamente en un punto de la ciudad y que pueda haber cabinas en otras partes de la ciudad, en otras ciudades, aprovechar con eso para jugar, pero también entenderlas como espacio de comunicación con el barrio, ¿no? Es decir, entendiendo que realmente puede ser un espacio donde se cuelga una serie de informaciones que tienen que ver con las actividades de las asociaciones de barrio o otras actividades que hagan los ciudadanos, ¿no? Ya nos vamos acercando un poco al final. Otros ejemplos que os quiero traer, porque claro, como hablo mucho y os hablo de muchas cosas,
luego parece que las cosas no se concretizan, ¿no? Que hablo, que son palabras al aire, ¿no? Pero hay cosas muy concretas que se están haciendo, que por supuesto son minoritarias, pero cualquier cosa que ahora es, digamos, podríamos decir mainstream, en algún momento ha sido minoritario, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver la tendencia. Como veo que son, digamos, procesos que tendencialmente están creciendo, yo creo que son relevantes, ¿no? Este es un proyecto que se llama Social Street y nace de una idea muy sencilla. Básicamente un chico, también en Bolonia, empieza a usar el Facebook para conectar a las personas que viven en la misma calle, ¿no? Es decir, en lugar de utilizar el Facebook para generar grupos de intereses o realmente con el clásico sistema de tener amigos, esta persona empezó a agregar en un grupo las personas que vivían en la misma calle, ¿no? Y a partir de ahí, con esa idea tan sencilla, en ese grupo los ciudadanos empezaron a compartir información útil, se empezaron a conocer y rápidamente pasaron del espacio digital al espacio físico. Se empezaron a encontrar, empezaron a generar actividades y lo que es fascinante, yo también para mi investigación les he entrevistado, lo que han generado es una mayor solidaridad social. Es decir, lo que me cuenta este chico dice, yo ahora mismo cuento con 50 personas en mi calle de las que puedo confiar. Si tengo un pequeño problema puedo hablar con esas personas. Antes no tenía ninguna relación con ellas. Y uno también puede decir, pero ¿realmente necesito Facebook para hablar con esas personas? No, pero si lo usamos igual nos ayuda, ¿no? Es decir, quiero insistir en que no estoy diciendo que nuestra salvación es Facebook ni muy de cerca, realmente hay un montón de problemas más con Facebook, pero lo que estoy diciendo es que si nosotros cambiamos nuestra actitud, si nosotros le damos la vuelta a nuestra manera de entender nuestra relación con el territorio, volvemos a confiar en los demás, podemos utilizar la tecnología como una oportunidad para generar nuevos espacios de colaboración y de ciudadanía, ¿no? Y este proyecto realmente, como veréis, ya se está extendiendo, realmente ya hay réplicas, ya en muchas calles de Italia están replicando este sistema, ¿no? Quería también resaltar la importancia de Internet móvil, porque claramente cuando se habla de tecnología también siempre la pregunta que se dice, vale, pero no todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? No todo el mundo tiene un móvil, no todo el mundo tiene una computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es cierto, pero una vez más quiero insistir en la tendencia que tenemos y luego también ver, digamos, tener en cuenta algunos datos. No sé concretamente cuál es el caso de México, pero en muchos países de Latinoamérica lo que ocurre es, por ejemplo, es que los ciudadanos han empezado a acceder a Internet mucho más por vía móvil que por computadora. Y eso es un dato muy interesante porque realmente ahí estamos eliminando un montón de barreras que tienen que ver no solamente con una barrera económica, sino que también tiene que ver con una familiaridad con un dispositivo. En muchos casos había una barrera cultural que ponía a muchas personas, por ejemplo, mayores o digamos, en un ámbito social diferente, que veían, digamos, el ordenador como un obstáculo porque era un dispositivo que no entendían, ¿no? De repente el Internet llega al móvil, el móvil sí lo entienden y entonces empiezan a acceder a Internet a través del móvil. Y luego también es relevante lo de Internet móvil porque para mí es como un paso muy importante en esa, digamos, en esa capacidad de entender que Internet no es un espacio digamos, alternativo, ¿no? Es algo real porque lo tenemos en nuestras manos y nosotros, digamos, podemos acceder a ese espacio digital desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, para eso entiendo que es muy relevante. Entonces, volviendo a lo que os comentaba de la inteligencia colectiva y de Pierre Levy, ya como os decía él, en los años 90 nos hablaba de cómo la tecnología y la posibilidad de intercambiar rápidamente información en tiempo real generaba una mayor inteligencia colectiva. Lo que yo con mis investigaciones estoy tratando de demostrar es que estamos dando un paso más, que es llegar a la que podemos denominar la inteligencia colectiva situada. ¿Qué quiere decir? Que, vale, ya está claro, yo creo que ya ninguno tiene duda de que intercambiar información genera esa inteligencia colectiva, pero lo que es novedoso,
lo que todavía no hemos acabado de entender es que cuando esa inteligencia colectiva se desarrolla en un lugar muy concreto, su potencialidad de transformación del espacio y del territorio es enorme. Entonces, un caso para mí paradigmático es lo que ocurrió en 2011 en Madrid con las acampadas. Nadie se esperaba que ocurriera eso, pero eso ha ocurrido porque la gente ha empezado a intercambiar información en un espacio geográfico muy concreto, que es el de una ciudad. Entonces, la información, en este caso, ha tenido una distribución muy local, es decir, que se ha concentrado primero en un espacio muy local, en este caso, por ejemplo, Madrid, y luego se ha propagado localmente en otras ciudades, y la gente de otras ciudades se ha comunicado en tiempo real para proponer nuevas acampadas. Entonces, sin esa capacidad de intercambiar información tan rápidamente y sin esa proximidad física, esa acampada sería imposible. De hecho, en aquellos momentos, los periódicos, la prensa y los partidos, sobre todo, pero en fin, toda la sociedad no entendía lo que estaba pasando y siempre querían buscar una explicación que tenía que ver con un paradigma de organización ciudadana precedente a esa capacidad de generar inteligencia colectiva situada. Era inexplicable. Todos decían, algún partido está detrás de esto, ¿no? Era imposible explicarlo. Y no había ningún partido. Yo estaba ahí. Pongo, vamos, mi experiencia personal. No hay un partido o no hay una organización que genera eso. Es la ciudadanía que empieza a autoorganizarse porque se siente empoderada y empieza a entender su capacidad de transformación a través de esos procesos, ¿no? Seguramente no lo llamará inteligencia colectiva situada, pero lo que sí empieza a percibir que con ese intercambio de información que ya no tiene intermediarios, tiene una capacidad de organización muy potente, ¿no? Y como luego asocia esa información a algo muy concreto que es mi calle, es decir, con las personas que yo puedo encontrar, ya luego la transformación es definitiva, ¿no? El tema de la economía colaborativa ya os lo he comentado. No quería insistir mucho en eso. Supongo que lo conocéis, un poco la idea de intercambiar recursos. Esto es importante por dos cosas. Primero, porque nos introduce un nuevo modelo económico del que no vamos a hablar posiblemente esta noche, pero ese modelo económico tiene que ver con dos procesos muy interesantes. Uno es que realmente esa idea del consumo masivo se está desplazando hacia un sistema más de acceso a servicios. Es decir, yo no necesito tener un coche, sino que lo que necesito es acceder a un coche, ¿no? Da igual si el coche es mío, o incluso mejor, si vas en bici, incluso mejor, ¿no? Y la bici lo mismo, no necesito tener una bici, hay sistemas para compartir bici. Y eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque la economía cambia muchísimo en ese sentido. Pero otro tema fundamental es que realmente esas dinámicas generan nuevas socialidades. Hay ejemplos de bancos de tiempo, es decir, la gente que intercambia servicios a cambio simplemente de un cálculo de horas, entonces se van intercambiando servicios. En este caso tenemos plataformas que con la excusa de este proceso realmente generan mayores conexiones entre ciudadanos. Hay un ejemplo muy bonito en París, bastante pionero, ahora no sé en qué fase está, pero esto ya era en los años 2007, por ahí, 2008, por ahí, se llama Voisinage, y lo que proponía era la capacidad de generar una plataforma para que los vecinos se pusiesen de acuerdo para cuidar de una persona mayor que se quedaba sola en su casa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que es interesante es que no solamente estás generando un proceso de inteligencia colectiva situada, porque una serie de personas que no se conocen se ponen de acuerdo para ayudar a una persona, pero efectivamente estás generando nuevas socialidades, porque esas personas que no se conocen empiezan a conocerse en este proceso, que es lo que realmente falla, que no nos conocemos. Tenemos que generar mayor confianza entre las personas, ¿no? Entonces, esos son los procesos que lo llevo aquí como ejemplo porque generan esas socialidades, ¿no? No es solo una cuestión económica. Bueno, Bitcoin mejor no... Bueno,
En todo este tema también de la sharing economy, de las plataformas para intercambiar, la pregunta también que puede surgir es, pero ¿por qué yo de repente con estas plataformas digitales me fío más de las personas, ¿no? Hay una plataforma Airbnb que quizás conocéis, que realmente es ir digamos, a vivir, a dormir una noche en casa de desconocidos, que realmente contacto directamente por internet, ¿no? ¿Por qué me fío, no? Pues un elemento fundamental es la trazabilidad que ofrece el espacio digital, ¿no? Es decir, que en el fondo esa persona que me está ofreciendo ese alojamiento tiene ya un historial, tiene una identidad digital y no le viene nada bien tratarme mal, porque pierde toda su credibilidad dentro de la reputación digital que tiene, ¿no? Lo que ocurre en muchos casos, por ejemplo en Madrid, es que la gente, una vez que se ha empezado a fiar más, de hecho hay un estudio de Estados Unidos que lo demuestra, que la gente que empieza a experimentar con este tipo de procesos al final luego confía más en las personas, más allá de las redes sociales, más allá de la esfera digital. Y una cosa que ha ocurrido ahora en España, curiosa, es que hay una plataforma que sirve para intercambiar para compartir coche, perdón, en viaje entre ciudades, ¿no? Esa plataforma ofrecía servicio de forma gratuita y ahora ha empezado a cobrar. Entonces, lo que ha ocurrido es que la gente, una vez que ha entendido el sistema, ha creado grupos, en este caso en Facebook, y lo hace sin la plataforma. Es decir, no necesito... Y lo que he entendido es que me puedo fiar de dos personas y que para ir a Barcelona desde Madrid, pues es tontería gastarme un dineral cuando puedo compartir un coche, ¿no? Yo lo he vivido esa experiencia y todo lo que hacen esa experiencia de compartir coche, lo que te cuentan también es que lo que les gusta es conocer gente. Y os aseguro que también he conocido personas que estaban solas y que lo han hecho aposta. Y esas son cosas absurdas que ocurren en la sociedad, ¿no? Y otro ejemplo muy absurdo que he vivido personalmente cuando vivía en París es oír en la radio un anuncio que decía, era un verano muy caluroso, un anuncio en la radio que decía que alertaba a los vecinos a que por favor que echaran un vistazo a ver si sus vecinos mayores seguían vivos. Sí, lo he oído con mis orejas, ¿no? Son cosas que cuando dice, pero ¿realmente la sociedad ha llegado a esto? ¿Cómo es posible? Pues sí. Entonces, bueno, tenemos que generar nuevas maneras de salir de ese aislamiento que nos hemos generado nosotros mismos, ¿no? Ya para acabar, porque el último concepto que os comentaba en la portada de mi presentación era esa idea de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Y es también un poco hacer referencia a Jeremy Rifkin, que realmente a mí me parece muy interesante. Él, digamos, habla de la tercera revolución industrial, que es algo que es muy interesante, que creo que tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos en las ciudades del futuro, porque nosotros en los últimos años hemos seguido esos modelos de las ciudades creativas, las ciudades, yo que sé, todo tipo de conceptos, las ciudades sostenibles, no sé, cada marketing urbano tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero en el fondo, digamos que al final siempre es un poco lo mismo, ¿no? Que realmente se piensa que en las ciudades ya no se genera esa producción material económica, ¿no? Que todo es servicios. Y lo que me parece fascinante de este concepto de la tercera revolución industrial que está llegando es que realmente nos damos cuenta que a través de esa inteligencia colectiva situada, enmarcada en esa dimensión global que os comentaba antes, estamos cambiando nuestro modelo de producción. No solamente estamos cambiando, como os he comentado, nuestro modelo de organización, nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, digamos que seguramente algunos de vosotros habréis oído hablar de los makers, que en el fondo no es nada más que gente que le gusta cacharrear, pero que, claro, le pones la palabra en inglés y mola más, o como sea, es que generar un movimiento más cool para que se hable de ello, ¿no? Pero es gente que fundamentalmente ha empezado a cacharrear con ordenadores y al final, digamos, viene de todo un mundo que también es el mundo de los hackers que desafortunadamente demasiado a menudo se confunde con crackers, que es una pena porque os invito a conocer la ética hacker, que se confunde, nosotros confundimos el concepto de hacker como aquel que te quiere robar información en internet o que te hace, digamos, que te pone un virus en tu ordenador. El hacker
está mucho más allá de eso. Es decir, es una persona que quiere todo lo contrario, es una persona que se interesa por la tecnología y lo que hace es transformarla para mejorarla, ¿no? No espera que lo hagan otros, las empresas o lo que sea, sino que la transforma, la hackea, ¿no? El que hace, digamos, acciones con malas intenciones son los crackers. Por favor, sobre todo los periodistas juegan mucho con eso, es una pena, ¿no? Y la ética hacker justamente se basa en eso, ¿no? Se basa en que realmente no necesitamos siempre comprar nuevos objetos. Si necesitas algo diferente, intenta transformar lo que ya tienes. También tiene todo un discurso de cómo generan intercambio de información entre su comunidad, pero es otro tema. En fin, lo que es interesante en esas comunidades de hackers que se han ido desarrollando con el tiempo, es que es gente que ha empezado a trastear en sus propias casas, ¿no? Trasteando con ordenadores, con programación. Y lo que ha ocurrido es que con el tiempo, esa gente ha empezado a tener la necesidad de encontrarse en eventos para cacharrear juntos. Porque te das cuenta que el contacto humano es fundamental, ¿no? Que vale compartir por internet, pero si te puedes encontrar mejor, ¿no? Y lo que es fundamental es que al final han empezado a generar laboratorios. Es decir, que han entendido que a lo mejor sería interesante generar un laboratorio en una misma ciudad donde podían cacharrear juntos. Y esos laboratorios son realmente laboratorios de gran innovación. Es decir, muchas de las cosas que ahora mismo nosotros usamos al día a día son el fruto de innovaciones que se han generado en ese tipo de laboratorios. Desafortunadamente, se habla mucho del tema del cacharreo startup, garage, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tiene toda una economía detrás, ¿no? Pero no se habla de esa capacidad de cacharrear desde un punto de vista mucho más ciudadano, ¿no? Ahora, afortunadamente, se habla de eso porque también con este concepto de los makers, como han llegado también las impresoras 3D, afortunadamente parece que hay más interés en hablar de ello, ¿no? También es porque es más fácil, ¿no? Es cierto que estas cosas son más difíciles de entender y entonces ahora mismo como tenemos la idea de la impresora 3D, que supongo que ya muchos de vosotros habéis oído hablar, es más fácil hablar de estas cosas, ¿no? Pero digamos que el concepto que yo quería compartir con vosotros es que esos son, digamos, los gérmenes de aquellos que nosotros ahora mismo podríamos llamar laboratorios ciudadanos, ¿no? O este concepto que algunos teóricos llaman third place o terceros lugares, que es un poco, digamos, imaginar espacio de convivialidad y de colaboración colectiva, de transformación colectiva, que va mucho más allá de las reglas, digamos, clásicas del